todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda, César Ferrer. ¿Sabías que la forma en cómo pensamos puede influir profundamente en cómo actuamos y sentimos? Hoy, en Inteligencia Creativa, conversaremos con la licenciada en Psicología y terapeuta Silvana Di Mayo acerca de las distorsiones cognitivas, pero también cómo podemos reconocerlas y qué herramientas utilizar. Antes de continuar, recuerda suscribirte a las distintas plataformas de donde nos escuchan, darle me gusta y por supuesto compartir. Hola a todos. Bueno, respecto a las distorsiones cognitivas, las mismas están relacionadas a la forma de pensar que nosotros tenemos y de interpretar la realidad. Son patrones de pensamiento irracionales y generalmente negativos, ya que nos van a generar una forma de interpretar las situaciones que va a afectar cómo nos sentimos de una manera tal vez desproporcionada, o vamos a visualizar la situación de una forma extrema, por lo cual nos va a dificultar tener una forma objetiva o lo más objetiva posible. Sabemos que la objetividad totalmente es imposible, pero que de pronto la manera que nosotros vemos una situación nos permita tratar de encontrar una respuesta, una solución, o expresar lo que queremos expresar de la forma más adecuada posible. Y para eso es importante que la interpretación sea lo más equilibrada, digamos, posible. Si hablamos de las distorsiones cognitivas, podemos hablar de Aaron Beck, que es uno de los creadores de este término y de lo que tiene que ver con las terapias y la psicología cognitiva conductual, donde justamente nos muestra o nos explica que las situaciones en sí, digamos, no va a tener una connotación para cada persona, sino la interpretación que nosotros le damos a esa situación. Por ejemplo, si tenemos una situación de determinada condición que ha sucedido, la interpretación que nosotros le demos a esa situación es la que va a generar en nosotros una emoción y una reacción. Lo que nosotros tenemos que modificar no es la situación en sí, sino la interpretación y la emoción, y es lo que nosotros de hecho podemos modificar. Eso quizás pueda llevar a hacer una modificación luego en la situación, pero el objetivo principal es abordar lo que tiene que ver con nuestra interpretación, y ahí es donde vamos a ir justamente a identificar y abordar las distorsiones cognitivas. Dentro de lo que es la psicoterapia integrativa, que es el abordaje que yo tengo, integro lo que tiene que ver con aportes de la psicología cognitiva conductual, y además se ven otros aspectos. ¿En qué pueden afectar las distorsiones cognitivas nuestra salud mental? En muchos aspectos. Al nosotros tener una forma, como hablábamos anteriormente, de interpretar las situaciones que nos va a generar una respuesta, una reacción extrema, evidentemente va a afectar nuestra salud mental, porque podemos generar más emociones intensas, tal vez nos sintamos más ansiosos o enojados, o quizás deprimidos, porque nosotros interpretamos las situaciones o tendemos a interpretar las situaciones de una forma que va a ser más bien negativa para nosotros y para lo que queremos resolver de la situación en sí, por lo cual tiene muchas incidencias en lo que es la salud mental. Bueno, respecto a cuáles son algunas distorsiones cognitivas, las más comunes son, por ejemplo, la sobregeneralización. Estas tienen que ver con la tendencia a ver las situaciones de forma, digamos, de pensar que siempre pasa determinada cosa o determinada situación, o nunca voy a poder hacer determinada cosa, o voy a lograr determinado objetivo. Ver, digamos, desde una situación puntual o algunas situaciones que se han
visto o se han vivido, darles una connotación general, ¿verdad? En las que creemos que siempre va a pasar o nunca va a pasar determinada situación. Por ejemplo, si tenemos una persona que, no sé, quizás en el trabajo, por decirlo, ¿no? En alguna situación que se ha equivocado, en organizar, por decir, no sé, unas carpetas, y quizás un compañero o, no sé, o el supervisor puede llegar a decir, esta persona siempre se equivoca cuando organiza las carpetas. Tal vez esa persona se equivocó una, dos, tres, algunas veces, pero siempre, siempre, todas las veces que organiza las carpetas se equivoca, o siempre que, o puede ser también que diga, siempre se equivoca en todo lo que hace. En todo lo que hace se va a equivocar esa persona, ¿no será que alguna vez al menos lo hizo bien? O quizás la mayoría de las veces lo que hace lo hace bien, por lo cual no se da cuenta, quizás el supervisor que lo hizo bien, y se da cuenta cuando alguna vez se equivoca con la organización de la carpeta o con alguna actividad. Eso, por ejemplo, es una distorsión cognitiva que lo que hace es que no podamos ver la situación de una forma más equilibrada, digamos, más balanceada. Y evidentemente que eso va a incidir en cómo nos relacionemos con esa persona, cómo nosotros nos vamos a sentir, cómo vamos a reaccionar ante esa situación, porque ahí quizás, no sé, el compañero o el jefe va y increpa a esta persona, si justo es un mal día, además, un día que no se siente bien, que está más estresada o estresado, quizás le dice, porque se equivocó ese día en algo, tú siempre te equivocas en todo, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver cómo inciden las distorsiones cognitivas en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros pensamos y en cómo nosotros reaccionamos. Otra distorsión también puede ser, por ejemplo, la tendencia a personalizar. Esto quiere decir ver las situaciones creyendo que están relacionadas con uno mismo. Por ejemplo, estamos con un grupo de amigos y una persona del grupo de amigos está de repente seria, ¿no? Está serio o seria, y quizás nosotros ahí lo que hacemos es creer que esa persona está seria, una persona que tiende a personalizar, ¿verdad? Porque está enojada con nosotros. Nosotros hacemos esa interpretación, ¿no? Una persona hace esa interpretación. Ahí hay una distorsión cognitiva porque no sabemos realmente si la persona está seria por algo relacionado con esta persona o por otras circunstancias. Y esto va a llevar, por ejemplo, que esta persona quizás se enoje o se ponga triste, todo internamente, porque está interpretando esa situación como relacionado con algo que esa persona hizo o dejó de hacer, que quizás le haya afectado, cree la persona que le haya afectado a ese amigo o a esa amiga, y por eso está serio. Evidentemente, una forma de poder clarificar si eso es así o no, es poder hablar de repente con ese amigo, con esa amiga, ¿no? Pero también desde qué lugar lo hacemos, porque si ya le voy y le decimos, porque mi distorsión hace que yo crea que está enojado porque yo hice algo, quizás voy y le digo, ¿por qué estás enojado conmigo? Entonces eso, digo, ya va a generar toda una situación, cuando si nosotros tratamos de tener una respuesta más balanceada, más equilibrada a las situaciones, de pronto podemos simplemente preguntarle, mira, noto que estás serio, que estás seria, quisiera saber si te pasa, si te tenés alguna situación, si te pasa algo, si luego quisieras hablar, y quizás puede tener que ver con nosotros, o quizás no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que esté serio o seria, por ejemplo, ¿no? Otra distorsión cognitiva tiene que ver también con la tendencia a ver las situaciones negativas, el pensamiento catastrófico, ¿verdad? A creer, porque bueno, de repente si pasó algo, una situación determinada, que eso va a terminar sí o sí en algo negativo, no solo negativo, sino catastrófico, algo extremadamente negativo que no va a tener solución. Y sabemos que las situaciones generalmente, salvo que sea una cosa muy grave, en general las situaciones tienen solución, y además si nos estamos adelantando a
a tener una perspectiva o a creer que algo va a darse de determinada forma, ya nos estamos predisponiendo a eso y ya estamos generando ahora toda una respuesta de estrés y probablemente de ansiedad, porque creemos que el efecto, digamos, que va a darse de una circunstancia dada va a ser catastrófico. Por ejemplo, no sé, nos vamos de vacaciones y en ese pronóstico nos habla de que tenemos tormenta, tenemos lluvia. Y ya lo vemos como algo catastrófico. Bueno, si hay tormenta no vamos a pasar bien, vamos a pasar todas las vacaciones horribles, no vamos a poder disfrutar nada. Entonces ahí lo que estaría bueno es tratar de, bueno, equilibrar, bueno, pero ¿será que pasaremos tan horrible? ¿Será que realmente va a ser todos los días tormenta y lluvia? Quizás es un día o dos, y tal vez ese día podemos hacer otras cosas que no habíamos pensado hacer, que también está bueno, no sé, como familia de pronto hacer alguna otra actividad y que pues se pueda compartir de forma distinta. Entonces todo eso son formas de ir modificando esas distorsiones. También, bueno, también hay otras distorsiones que tienen que ver de pronto con la culpabilidad, que es esto de culparnos, de tener una tendencia a las situaciones, sentirnos culpables por algo que esté sucediendo. Entonces buscamos la causa, digamos, en algo que nosotros hayamos podido hacer o no haber hecho. Entonces también esta tendencia nos afecta en cómo nos sentimos. Y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la falacia de control, que es otra distorsión cognitiva, que es esto de creer que nosotros, puede ser por un lado, creer que nosotros tenemos el control de las cosas que puedan suceder o no, o también creer que no tenemos ningún control. Entonces, si por ejemplo pasa, la idea podría ser de pensar que si va a suceder algo de determinada situación, yo voy a perder totalmente el control de lo que pueda resultar de esa situación, no voy a poder hacer nada. Quizás podría ser, bueno, sí, siento que sucede algo, se me ocurre, tal vez en el trabajo, cambian de jefe, por ejemplo, ¿no? Bueno, si cambian de jefe, yo ahora no voy a poder resolver nada en el trabajo. Es, por ejemplo, una distorsión cognitiva, es una falacia del control. O al revés, creer que todo depende de mí. Si yo no estoy, no se puede hacer nada en el trabajo. Eso, por ejemplo, sería otra distorsión. Y hacemos una pausa para invitarte a visitar nuestra academia aliada eduinnova360.com, donde podrás conseguir cursos de capacitación como Masterclass en Potencia tus múltiples inteligencias, desarrollo del pensamiento crítico en la era digital y, en fin, cursos gratuitos y también a precios módicos. En la descripción de este episodio tendrás acceso directo. Bueno, ¿cómo podemos identificar nuestras propias distorsiones cognitivas y de qué forma podemos ir modificándolas? En primer lugar, algunos puntos, algunas pautas que nos ayuda a comprender si es una distorsión cognitiva, la forma que estamos interpretando las situaciones, es en primer término de qué manera nosotros estamos abordando esa situación y si eso que nosotros estamos creyendo de esa situación tenemos una evidencia, si lo podemos contrastar, digamos, con la realidad. En eso, por ejemplo, otra distorsión cognitiva que tiene que ver con el pensamiento polarizado, que tiene que ver con esto de todo o nada, o sea, si hay algo que se hace de determinada forma es maravilloso, es perfecto, o si se hace de otra forma es lo peor que puede pasar. Cuando nosotros tenemos un tipo de pensamiento de esta manera, polarizado, vamos a ir a los dos extremos. Entonces, la manera que nosotros vamos a interpretar las situaciones, como veíamos, va a ser también extrema. Entonces, una manera de identificar es poder pensar o poder hacer el ejercicio
de entender nuestros pensamientos. Esto realmente es algo que se puede identificar, que se puede corroborar, digamos, con la realidad. En esto que hablábamos de la polarización, de blanco-negro, si esta persona, por ejemplo, hace determinada cosa, es lo peor del mundo, por ejemplo, bueno, podemos contrastarlo con la realidad. Bueno, realmente esto sería lo peor del mundo, sería tan extremo, o tan maravilloso, o tan horrible. No habrá algo acá de lo que tiene que ver con mi propia interpretación. Una forma también es escribir nuestras formas de la manera que nosotros vemos las situaciones. Tal vez hacer algunos días, digamos, una ficha de ir determinadas formas de pensar que especialmente nos generen emociones fuertes. Tratemos de identificar si esos pensamientos que estamos teniendo realmente los estamos pudiendo ser concretos de que eso es real, o hay alguna evidencia. De pronto tal vez lo podemos hablar con otras personas para ver si lo ven también desde esa misma perspectiva, porque generalmente cuando es una distorsión cognitiva, lo más probable es que otras personas de pronto no lo vean de la misma forma. Otra manera también es poder identificar justamente las emociones que me generan. Porque las distorsiones cognitivas, como hablábamos anteriormente, van a tender a generar sensaciones fuertes, sensaciones extremas. O sea, si algo nos molesta, no es solo que nos molesta, nos enoja muchísimo, nos irrita, no lo soportamos, por ejemplo, ¿no? Si algo nos genera ansiedad, va a ser una ansiedad extrema. Si algo nos pone tristes, o por ejemplo que hablábamos que tiene que ver con las distorsiones cognitivas de, por ejemplo, la culpa, o también otras que tienen que ver, por ejemplo, con los deberías. Yo debería poder hacer tal cosa, que es algo autoimpuesto, ¿verdad? De verlo de esa manera. Y sin embargo, esas situaciones son formas que yo estoy interpretando, no hay algo externo que necesariamente me esté planteando que esto tiene que ser de esa forma. Y la emoción que va a venir acompañada de ese pensamiento, de esa distorsión cognitiva, va a ser intensa. O sea, la culpa va a ser intensa. El sentir que estoy quizás fracasando porque no estoy haciendo algo que yo creo que debería ser de determinada manera, también va a ser intenso. Entonces, eso también puede ser de otra manera. Bueno, escribir tal vez unos días qué emociones intensas estoy experimentando, y generalmente esas emociones a qué las estoy atribuyendo, con qué las estoy asociando. Ahí seguramente puede haber alguna distorsión cognitiva. Y una manera también es tratar de reemplazar, ¿no? De empezar a tratar de darle, bajar un poquito el grado de emoción y de pensamiento que tengo respecto a esto. Por ejemplo, yo sí o sí debería ser siempre, todo siempre me tiene que salir bien. Bueno, quizás en esa frase puedo plantearme, bueno, quizás el que alguna vez todo no me salga como yo espero, no necesariamente tiene que estar tan mal. Por ejemplo, ir tratando de bajar el nivel de intensidad con la que vivo esa sensación y esa experiencia que estoy teniendo. Todo esto va contribuyendo a identificar nuestras propias distorsiones cognitivas y a ir modificándolas. Sin embargo, como hablábamos anteriormente, lo ideal para hacerlo de una manera más profunda y sostenida es realizarlo en un proceso terapéutico, porque quizás hay algunas que no vamos a lograr identificar. También creo que es importante aclarar que las distorsiones cognitivas las tenemos todos. No es que necesariamente alguien por determinada característica o patología en sí tenga las distorsiones. Es probable que las tenga más intensificadas, por decirlo de alguna manera, pero es un funcionamiento de todos los seres humanos. El tema es el grado con el que la vivimos y
cómo abordamos esas distorsiones cognitivas, si logramos identificarlas, si logramos flexibilizarlas. Y ahí, bueno, implica mucho este proceso de autoconocimiento. ¿Mm? Bueno, muchas gracias al equipo de Inteligencia Creativa por este espacio para poder compartir estos conceptos que creo que son importantes para poder comprender mejor nuestra forma de funcionar y de esa manera tener un tipo de manejo de las situaciones que nos resulte más efectivo, más eficaces y que también nos haga sentir mejor. Otra temática, otra cuestión que es importante es cómo las distorsiones cognitivas afectan nuestras relaciones. Y sí, afecta mucho nuestras relaciones, sobre todo si son distorsiones como veíamos, digamos, intensas, que están muy arraigadas en nosotros. Va a hacer que nuestra respuesta, nuestra reacción o nuestra forma de relacionarnos con las personas pueda ser afectado. Si, como veíamos anteriormente, tal vez tenemos una tendencia a maximizar cuando una persona, por ejemplo, tiene una actitud que no nos gusta. Quizás esa persona generalmente tiene formas de hablarnos, actitudes que son bastante adecuadas, con las cuales nos sentimos bien, pero quizás un día, no sé, fuimos a hacer un mandado, una diligencia, y la persona que nos atendió ese día, bueno, quizás estaba de mal humor y no nos habló tan bien, y quizás nosotros tendemos a maximizar eso, darle una importancia que va a hacer que nos afecte, y después cada vez que vayamos a ver a esa persona, tal vez estemos enojados, estemos irritables, y tal vez otras veces no esté en esa misma postura la persona, pero nosotros le dimos tanta importancia a ese momento que la respuesta que vamos a tener es más bien negativa, o también podemos también cambiar esa forma de ver las situaciones hacia un lugar de culparnos, si tal vez una de las distorsiones tiene que ver con la tendencia a la culpa, quizás culparnos porque creemos que nosotros tal vez no somos suficientemente merecedores, quizás de que nos traten bien. Por ejemplo, va a depender mucho de cada uno las distorsiones que tenga, y como hablábamos, la intensidad con que las vivas, la respuesta y la reacción que va a tener hacia las otras personas. Pero sí es importante porque cambiar las distorsiones va a hacer que nosotros podamos cambiar la forma también como nos relacionamos con las personas, y también que podamos tener esta capacidad de identificar cuándo es algo que tiene que ver más con mi manera de interpretar o cuándo es algo realmente de la situación. Y eso es importante porque también tal vez al poder nosotros directamente quizás preguntarle, como hablábamos anteriormente, a una persona de si realmente esto tiene que ver con nuestra distorsión, depende de la situación que sea, ¿no? Y lo que podamos expresar, pero digo, si realmente tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando, o quizás no tiene absolutamente nada que ver, o no es de la forma que nosotros lo creemos. A veces el poder contrastar con la realidad de una buena manera hace que esos malentendidos se disipen, y también nos vamos a sentir mejor. También en esto de los debería, por ejemplo, de creer que una persona debería hacer tal cosa, por ejemplo, porque yo en esa situación haría actuaría de determinada manera, creo que esa persona debería actuar así. Y internamente yo ya me estoy generando toda una respuesta de estrés, una respuesta emocional negativa por el hecho de creer que debe actuar de esa manera, y sin embargo tal vez la persona no cree lo mismo, no cree que tenga que actuar así, o cree que lo mejor es actuar de forma distinta. Entonces poder cambiar esas formas y no tener ese pensamiento tan extremo hace que nos sintamos mejor, y de repente podemos modificar eso por pensar, bueno, quizás no es que debería actuar así, yo quisiera que actuara así, o yo en su lugar actuaría así, pero tengo que saber o comprender que cada persona actúa con criterios distintos. Entonces, bueno, todo eso va ayudando a que nos sintamos mejor, a que tengamos una mejor calidad de vida, porque sabemos que lo que nosotros vamos pensando cotidianamente va a afectar en cómo nos vamos sintiendo, y que
respuesta, digamos, ya sea de estrés o al contrario, de sentirnos mejor, de sentirnos más confortables, de sentirnos con un bienestar emocional mayor.